es una herramienta que es discriminatoria en dos sentidos. Funciona tanto a través de la discriminación directa como a través de una discriminación indirecta. La discriminación directa se da cuando el propio legislador es quien genera el criterio discriminador. Este sería el caso, por ejemplo, de la sanción a aquellas personas que están consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública. En este caso es el legislador quien discrimina entre aquellos que beben en la vía pública y aquellos que beben en la vía pública pero consumiendo, por ejemplo, en un local, en un bar. En tanto que en otro espacio del Código de Faltas encontramos la posibilidad de la discriminación indirecta. ¿Qué quiere decir esto? No es el legislador el que genera el criterio discriminatorio, sino que al ser la norma bastante vaga, bastante amplia, es esto lo que permite que los aplicadores de la norma, es decir, la policía, genere el criterio discriminatorio. Este criterio discriminatorio, en el caso del Código de Faltas, se ve reflejado en un estereotipo concreto, que es el estereotipo difundido por los medios de comunicación, y tiene que ver con la pertenencia a un barrio vulnerable, con la utilización de una determinada vestimenta, con la utilización de algunos símbolos o signos físicos, si se quieren, como por ejemplo tatuajes, piercings, gel en el pelo, y con algunas distinciones de tipo, si se quiere, culturales, que pasan más inadvertidas, como la manera de caminar, la manera de comportarse en el espacio público o la manera de hablar, la música que se escucha, entre otras características. Con la aplicación del Código de Faltas, esta discriminación indirecta se da en tres momentos. En un primer momento sería el momento en el cual la policía selecciona a la persona que va a detener en la vía pública. En este momento la policía lo que hace es simplemente observar y ver a aquella persona que encaja en el estereotipo. Una vez que detiene a esta persona, es decir, la para en la vía pública, realiza una serie de preguntas tendientes a confirmar ese estereotipo, como por ejemplo a qué barrio pertenece, a qué colegio va, a qué se dedican sus padres o qué estaba haciendo en ese lugar. Luego de que esto ocurre, la policía, si ha confirmado el estereotipo, procede a la detención. Si no ha confirmado el estereotipo, deja que esa persona se retire, es decir, no procede a la detención. Ya acá tenemos dos momentos entonces en los cuales se aplica el criterio discriminatorio. El primer momento, en el momento de parar a la persona en la vía pública; el segundo momento, el momento de la detención, pero no se detiene ahí la discriminación, sino que también se extiende al momento de la detención, porque el criterio discriminatorio se aplica también para las garantías que debieran aplicarse durante la detención. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la proporcionalidad de la pena, el acceso a un abogado, el acceso a una llamada o la duración de la detención. En estos casos, las personas pertenecientes a los barrios vulnerables ven estas garantías mucho más afectadas que aquellas personas que no pertenecen a esos barrios. En ese sentido, esos casos que llegan a la detención y se trata de personas que no son vulnerables, son interpretados por la institución policial como especies de errores, es decir, casos en los cuales se aplicó el Código de Faltas por error. Y en ese sentido, el tratamiento que se le da a ese caso es distinto. El tema de la responsabilidad creo que es un tema que ha estado un poco abandonado en toda la discusión en torno al Código de Faltas. Hay un discurso acerca de la responsabilidad política, pero no se ha profundizado la complejidad que implica, porque tenemos una política que es perpetrada o incentivada, si se quiere, por funcionarios de alto mando y una serie de agentes que cumplen o desarrollan esa política, y en ese sentido deberíamos preguntarnos quién debe responder por qué, y esa respuesta es muy compleja. Creo que hay una responsabilidad por parte de quienes iniciaron esta política, es decir, los legisladores que sancionaron un Código de Faltas que es abiertamente inconstitucional. También por parte de quienes promueven la aplicación de este Código de Faltas y omiten o ponen trabas a la discusión para la modificación. Pero creo que también los agentes, los aplicadores, tienen responsabilidad. Si bien ellos tienen el deber de cumplir con las órdenes, de realizar su trabajo, incluso se sabe que tienen el deber de cumplir con una cantidad de detenciones para acceder a ciertos beneficios laborales,
el desarrollo del estereotipo a través de la aplicación del código de faltas, es decir, la discriminación, creo que ya depende de ellos en cierta medida, porque con la finalidad de cumplir con este objetivo, es decir, de realizar una determinada cantidad de detenciones diarias, realizan un cálculo de costos y beneficios quedándole disponible la persona más vulnerable. Es decir, yo tengo la obligación de detener 50 personas diarias, por ejemplo. Y digo, bueno, ¿cuál es la manera más fácil de hacer esto sin un costo para mí? Y bueno, la manera más fácil es deteniendo gente vulnerable. Pero creo también que hay otras cuestiones que atraviesan este tema de la responsabilidad y tienen que ver con que lo vuelven más complejo. Y tienen que ver con que los policías, la gente que trabaja como policía, generalmente pertenecen a los mismos sectores que las personas que son detenidas. Y la institución un poco genera tensiones entre esta gente que pertenece a una misma clase. Y esto vuelve aún más complejo el tema de la responsabilidad. Este tema ya ha sido trabajado en otros ámbitos, por ejemplo, en lo que se relaciona con la responsabilidad de los superiores y los oficiales inferiores en las dictaduras, ¿no? ¿Qué responsabilidad le cabe a quien dicta una orden y qué responsabilidad le cabe a quien cumple con esa orden? Y creo que hay bastante desarrollo teórico y bastante desarrollo también por parte de la jurisprudencia acerca de que podemos responsabilizar a ambos por diferentes razones y en diferente medida, pero que cabe responsabilizar a ambos grupos. La aplicación del código de faltas se basa en un estereotipo, ¿no? Este estereotipo es un estereotipo que ya estaba presente en la sociedad, pero que se perpetúa o se profundiza gracias a la aplicación del código de faltas y este criterio que desarrolla la policía. Uno podría pensar que existen dos motivos por los cuales el código de faltas se dirige hacia los sectores vulnerables. Estos motivos me parecen a mí que no son excluyentes. Uno tiene que ver con que existe una política desde el gobierno provincial tendiente a criminalizar esos sectores e impedir que, por ejemplo, lleguen a los lugares céntricos o a los lugares de consumo. Y otro tiene que ver con que al policía, a la gente que está trabajando en la calle, le es menos costoso detener en la vía pública a un pibe que es vulnerable en relación con una persona que no es vulnerable. Es decir, puede tener menos inconvenientes para detener, si se quiere, en cantidad a personas vulnerables que si se trata de, por ejemplo, un chico proveniente de un barrio de ingresos altos que tienen una serie de resguardos y garantías, incluso desde lo discursivo frente a la detención. Justamente en el relevamiento se muestra esto, se muestra cómo el código de faltas, la aplicación de las figuras, por ejemplo, del merodeo, de la omisión de identificarse o de la posesión de llaves o ganzúas de manera injustificada, recae en mayor proporción en los pibes que vienen de barrios vulnerables que en los pibes de barrios no vulnerables. Y esto no solo se ve en el momento en el cual el policía selecciona al pibe en la calle, sino también en otros momentos. Yo los divido en 3 momentos y es un poco lo que muestra el relevamiento. El primer momento es el de la selección, es decir, cuando te paran en la calle, luego el momento en el cual decide el policía detener efectivamente a esa persona por una contravención. Entre ambos momentos se dan una serie de preguntas por parte de la policía tendientes a verificar el estereotipo. Estas preguntas son, por ejemplo, ¿de qué barrio venís? ¿A qué colegio vas? ¿Qué estás haciendo por acá? Y preguntas insólitas del tipo ¿a qué se dedican tus padres? Estas preguntas ayudan a que el policía confirme el estereotipo y proceda a la detención. Entonces, la detención es el segundo momento en el cual tiene lugar la discriminación. Pero luego, durante la detención, también se prolonga esa discriminación, en el sentido de que las garantías que tienen que estar presentes durante la detención, por ejemplo, referidas al no maltrato, al acceso a un abogado, a una llamada, a la proporcionalidad de la duración de la detención, varía también en función de la procedencia de la persona detenida.
Si la persona procede de un barrio vulnerable, seguramente estará más días detenido, seguramente será maltratado, recibirá toda clase de maltrato en el lugar, en tanto que las personas que vienen de barrios no vulnerables acceden más rápidamente al asesoramiento de un abogado, a una llamada, y son tratados de manera distinta durante ese periodo de tiempo que están en la comisaría. Hemos registrado en el relevamiento casos de chicos vulnerables que han estado hasta 380 días detenidos en comisarías, ¿no? 380 días. 380 días en total, ¿no? Porque la práctica es una práctica sistemática, y en ese sentido esto también varía en función de los barrios. En los barrios de altos ingresos, por ejemplo, encontramos casos aislados en los cuales una persona había sido detenida una vez en su vida, seguramente por un error del policía que lo detuvo, porque es interpretado de esta forma, como un error, en tanto que en el caso de los barrios vulnerables las detenciones son sistemáticas, y hay la media, si se quiere, es de 2 o 3 detenciones desde que tienen 18 años hasta los 25 años, con un pico máximo de 30 detenciones. Hay casos en los cuales el estereotipo se da en todas sus características, y en estos casos la persona prácticamente no puede salir de su barrio sin ser detenida. Entonces hemos registrado algunos casos en los cuales hay pibes que tienen 22, 23 años y han sido detenidos más de 30 veces por el Código de Faltas. Bueno, entonces en parte esto se explica por el menor costo que tiene en términos políticos de tener a estas personas provenientes de barrios vulnerables, ¿no? El argumento que utiliza el gobierno, este argumento paternalista que utiliza el gobierno para justificar la prevención del delito a través del Código de Faltas, es el siguiente: yo te detengo y te aplico una sanción mucho menor y no evito que cometas el delito, por ejemplo el robo, porque te detengo mientras estás merodeando para robar, y en un sentido te protejo, porque te evito la mayor sanción, evito que cometas el hurto, y lo hago con un menor costo para tu libertad. Es decir, no solo le garantizo a la potencial víctima el que no sufra un robo, sino que te garantizo a vos, detenido por merodeo, que no cometas ese robo, previniendo ese delito. Si lo vemos presentado así, es un argumento paternalista bastante cuestionable, desde que creo yo que interpretar a las personas como ciudadanos responsables significa que estos tengan la libertad de elegir si violar determinadas normas o no. Y en ese sentido, un Estado liberal no puede comprometerse con este argumento paternalista, ¿no? Y nuestra Constitución liberal no puede comprometerse con este argumento. Mira, el Código de Faltas está vigente desde el 94, sin embargo se empezó a aplicar, si se quiere, más sistemáticamente, o se profundizó la aplicación a partir del año 99. Cuando se empezó a visualizar esta problemática, comenzó a organizarse la gente en torno a esa problemática, por ejemplo a través de la Marcha de la Gorra, que ya hace 8 años, este va a ser el 8º año en que se realiza. Y se comenzaron a generar debates entre quienes se ven involucrados, la gente que milita en los barrios, la Facultad de Derecho, investigadores. Ese debate se ha ido profundizando y los medios de comunicación se han visto en la obligación de tener que darle un espacio en la agenda al debate. Sin embargo, la clase media frente a estos argumentos resiste, ¿no? Y descalifica los argumentos que se utilizan en contra del Código de Faltas, y la gente que trabaja en contra del Código de Faltas, por ejemplo, recurriendo a este argumento falaz que todo el tiempo aparece en los medios, de que las personas que trabajan sobre el Código de Faltas o están en contra no han vivido por sí mismas la inseguridad, o sea, no han vivido un hecho de inseguridad en su contra. Y en ese sentido, bueno, si bien se ha ampliado el debate en los medios de comunicación, por ejemplo, este relevamiento en el que estuvimos trabajando tuvo una amplia difusión, este debate o este ingreso en la agenda pública va acompañado de una reacción de quienes apoyan el Código de Faltas, reforzando
la necesidad de la existencia del código de faltas. Y esto se vio, creo, un poco profundizado luego de que en diciembre tuviéramos los saqueos, ¿no? Entonces, creo que esa circunstancia o esos hechos llevaron a darles argumentos a la gente que está a favor del código de faltas, diciendo esto, bueno, si no tenemos el código de faltas puede pasar esto, cuando en realidad el código de faltas no puede detener saqueos, ¿no? Sino que requiere una política más profunda de cohesión social, si se quiere, ¿no?